A continuación, lo había dicho Pelayo, dejamos entonces en el escenario al ministro y secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Gonzalo, adelante, por favor. ¿Aló? Ahí sí, muchas gracias. La tecnología fue lo primero que falló. Oye, bueno, muchas gracias por la invitación. En particular, a hablar de un tema... yo estoy muy contento porque me toca, como ministro de las Express, como decía Pelayo, agradecer la invitación y excusarme porque no pude estar ayer, en primer lugar, porque me tocó estar en el Congreso. Ayer tuvimos un día muy intenso, logramos un buen acuerdo después de semana bastante álgida. Logramos un acuerdo en materia de salario mínimo y lamentablemente no pude estar acá, así que le pedí a Pelayo si podíamos acomodar la agenda para poder venir hoy día. Pero estoy muy contento de poder venir a hablar de un tema que a mí me apasiona en lo particular y que además como ministro me toca impulsar, que es la agenda de modernización del Estado y que es la agenda de transformación digital. Pero no es un tema como los temas que son más álgidos de la discusión pública. Por lo tanto, encontrarme con pura gente que le interesa este tema en este lugar, para mí es una maravilla porque no suele ser la regla general como los otros temas que sí están muy presentes en la agenda pública. Ahora, este es un tema que se ha venido instalando en los últimos años y que se está transformando en uno de los temas más importantes de la discusión pública. Y por eso yo creo que es bueno poder compartir algunas palabras sobre modernización del Estado, doble clic, transformación digital. Y ese es el objetivo de la presentación, de poder contarle en qué estamos, cuál es la línea, cuáles son los objetivos, cuál es la hoja de ruta sobre la que estamos trabajando. Lo primero, una mirada un poquito más amplia, antes de entrar a los temas más específicos. El gobierno del presidente Piñera tiene una misión, tiene un programa de gobierno. Esto no se trata solo de transformar por transformar o introducir nuevas tecnologías por introducir nuevas tecnologías, sino que hay una misión, hay una mirada de largo plazo, hay un diagnóstico del país y hay un objetivo, hay una visión de sociedad. Y eso es lo que mueve al gobierno, ese es su programa de gobierno y eso es lo que estamos impulsando desde los distintos ministerios, con la ministra que está, la saludo a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones y todos quienes forman parte del equipo de gobierno. ¿Y cuál es esa misión? La misión, el presidente la ha dicho en reiteradas ocasiones y seguramente la va a reiterar más tarde, es encaminar a Chile al desarrollo integral, un desarrollo que es más que crecimiento, es más que una cifra económica, es una mirada más amplia, que busca que todas las personas en simple tengan oportunidades de pararse sobre sus propios pies y poder conducir sus proyectos de vida, poder desarrollarse y tener las seguridades que si fracasan no van a estar solos y van a poder seguir caminando. Ese es el gran objetivo que se ha propuesto el gobierno. Esto es una misión de largo plazo, nos acaban estos 4 años, hay que proyectarla en el tiempo y surge un diagnóstico de una sociedad que es importante tenerlo claro, que ha cambiado muchísimo en los últimos 25 o 30 años. Una sociedad que emergió de la pobreza fundamentalmente a una sociedad de amplias clases medias. Clases medias que además tienen ciertas particularidades. Esto está muy estudiado en la sociología clásica, con nuevos temores que la acompañan frente a la modernidad, pero también con nuevas aspiraciones. Tienen una mirada de futuro, en la movilidad social la demanda fundamental, por lo tanto, hay que atender desde la agenda de gobierno y desde la agenda de modernización del Estado esos temores, esas preocupaciones que tienen las personas y sus familias frente a la modernidad, pero también esa demanda por oportunidades, por movilidad social. Y por eso nosotros, sobre esa misión, sobre esa base, también definimos ciertos principios que nos acompañan. Por ejemplo, número 1, que creemos en las personas y en la sociedad civil fundamentalmente. Son las personas y en la sociedad civil el motor del cambio, el motor del progreso. Y eso es algo que está presente en todas las acciones del gobierno y que está presente en todas las políticas públicas que estamos proponiendo, que estamos impulsando. Lo segundo, creemos que el Estado sí cumple un rol fundamental. Ahí la discusión si más o menos está un poquito superada. Nosotros creemos que tiene que haber un mejor Estado, un Estado que facilite las condiciones para el desarrollo de las personas, que facilite las condiciones para el florecimiento de la sociedad civil, que permita que se cree, que exista una mayor movilidad social, pero también que provea de mayores seguridades, de mayor solidaridad,
de la protección frente a las dificultades del ciclo vital que enfrentan todas las personas, que enfrentamos todos a lo largo de la vida. Y por último, creemos que las tecnologías en esto pueden cumplir un rol fundamental en la creación de oportunidades, pero también en la implementación de políticas sociales que acompañen mejor a las personas y a las familias a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, esa es una mirada que guía en definitiva las acciones, las políticas y todo lo que está impulsando el gobierno en esta materia. Y si eso lo acompañamos de una mirada a nuestra historia, que también es importante tenerla presente, es bueno mirar la historia para poder proyectarse hacia el futuro. No es solo una misión, sino que todo esto lo estamos haciendo a partir de una historia que acompaña a nuestro país, a nuestra república en los últimos años y en las últimas décadas. Parafraseando a Octavio Paz, uno podría decir que Chile es la historia de una modernización incompleta, en el sentido que hemos tenido una modernización económica y social muy importante, con un PIB per cápita que ha crecido enormemente, una economía que se ha desarrollado. Pasamos de mediados de la década del 80 de estar en la mitad de la tabla de América Latina a ser número 1. Hoy día, si no me equivoco, somos número 2 porque Panamá nos superó en las últimas evaluaciones de nivel de ingreso per cápita, pero raya para la suma, en esa materia económica y social ha sido una historia muy importante, con una caída muy fuerte de la pobreza, este surgimiento de la clase media, el acceso a la educación superior, la mejoría de los índices de salud, etc. Lo mismo en materia política, pese a que la política muchas veces es muy cuestionada y muy criticada, a veces por buenas razones, a veces en forma injusta, pero tenemos una historia política que en las últimas décadas también es bastante ejemplar. Una transición a la democracia que se hizo de muy buena manera, que ha permitido también tener instituciones políticas que han podido acompañar este proceso para que Chile se haya modernizado y que, en definitiva, ha permitido la alternancia en el poder y ha permitido los avances que ha tenido nuestro país en forma pacífica, en forma muy ordenada. Pero adicionalmente hay una modernización que nosotros creemos que se ha ido quedando atrás, que es la modernización de las instituciones, de las principales instituciones públicas fundamentalmente. Ahí tenemos varios problemas. El primero, la arquitectura institucional. Nuestra arquitectura institucional, nuestro Estado, que fue creado o pensado en el siglo XIX e implementado en el siglo XX, todavía no ingresa al siglo XXI. Todavía está en el pasado, todavía no logra salir de los libros de historia e introducirse en el siglo XXI y tener una capacidad de adaptarse mejor a los cambios para lo que se requiere hoy día, para los grandes desafíos que tenemos. Lo segundo, el crecimiento de estas instituciones públicas del Estado ha sido bastante inorgánico. Si usted mira la historia, hace 100 años atrás teníamos 6 ministerios, hoy día tenemos 24, porque se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una buena noticia, pero plantea un desafío que es muy importante. ¿Cómo se coordinan estas instituciones para el cumplimiento de sus objetivos? ¿Cómo logramos que sean eficientes, que sean eficaces? Hace 100 años atrás los presidentes tenían un gabinete de 6 ministros, hoy día, y 6 ministros porque no había ministras, hoy día son 23, asume el 24 en algunas semanas más, que es el de Ciencia y Tecnología, y suma y sigue. Y a eso usted le suman la subsecretaría, le suman los gobiernos regionales, los municipios. Hay un crecimiento muy inorgánico que ha generado una suerte de lógica de compartimento estanco o silo que dificulta mucho la coordinación. Y lo otro, el Estado y las instituciones públicas en general presentan una cultura que es muy poco dada al cambio, a la flexibilidad y a la innovación. Y en un mundo que está inserto en una cuarta revolución industrial, donde todo es cambio, donde la única constante es cambio, eso es un problema. Y es un problema que es bastante estructural y de fondo y que quizás el mismo Estado o los funcionarios tienen poca responsabilidad, por una razón muy simple, porque las instituciones públicas se rigen por el derecho público. Y todos los que hemos sido funcionarios públicos sabemos que el derecho público es restrictivo en el sentido de que solo permite hacer lo que está expresamente permitido, a diferencia del derecho privado, que es el que rige, que nos rige a todos, digamos, que rige a los emprendedores, que rige a la sociedad civil, que permite hacer todo aquello que no está prohibido. Por lo tanto, el cambio, la adaptación, la transformación, la flexibilidad se hace muy difícil, porque el derecho público es muy restrictivo. Y probablemente está bien que así sea, pero es una dificultad objetiva que tenemos que enfrentar. Y en ese sentido, hoy día tenemos un Estado que podría hacer mucho mejor su trabajo, que en ese sentido también tiene una desconexión importante con la realidad y la evidencia. Muchas veces las políticas no se hacen en base a la evidencia, sino que se hacen en base a ciertas ideas o a ciertas realidades preconcebidas.
En segundo lugar, los trámites presenciales son complejos, sabemos cuándo comienzan, pero no cuándo terminan. Ahí hay una lógica del comprahuevo que está muy presente, donde el peso de la prueba, cuando uno hace trámites frente al Estado, no está en el Estado, sino que está en el ciudadano. El ciudadano es el que tiene que ir resolviendo los problemas para poder realizar sus trámites y no es el Estado el que tiene el peso de la prueba para poder resolvérselos y poder facilitarle la vida a las personas. Lo tercero es que hay una lógica monopólica o estancos, como les comentaba, donde no se generan los incentivos para mejorar, para cambiar, y hay un celo muchas veces muy institucional que dificulta la colaboración entre las instituciones. Eso en parte es lo que les explicaba recién. Y por último, una carrera funcionaria bastante obsoleta, que no se ha modernizado, que no incluye grandes herramientas de gestión y que el desarrollo de talento y la sobrecarga de tareas, el desarrollo de talento no es la regla general y la sobrecarga de tareas muchas veces sin valor es un problema que hay que ir abordando. Y por eso muchas veces el Estado es kafkiano, por esta lógica de estanco, por estas reglas del derecho público que son tan estrictas y que ambas cosas tienen poca solución, salvo ir, y lo vamos a ver cómo nosotros lo queremos ir abordando, salvo ir introduciendo cambios y una cultura de innovación en forma permanente e introduciendo algunas transformaciones. El Estado muchas veces se vuelve muy kafkiano. Si ustedes miran esa factura, es una factura real, y que yo siempre la muestro como un ejemplo de lo kafkiano que a veces es el Estado. Esa es una factura de un programa de modernización del Estado entre el Ministerio de Hacienda y el BID. Y cuenten, por favor, cuántos timbres, firmas y autorizaciones tiene esa factura para un programa de modernización del Estado. Entonces ahí está esta lógica del comprahuevo, de la falta de coordinación. Estamos hablando de modernización del Estado y ustedes pueden contar cerca de una docena entre timbres y firmas que autorizan el pago de esa factura para poder implementar un proyecto de modernización del Estado. Y si eso le pasa a las instituciones públicas con un organismo internacional como el BID tan importante, imagínense cuál es la experiencia que tienen los ciudadanos para enfrentar al Estado. Y esto en un contexto, ¿para qué hablar?, de un cuestionamiento global a las instituciones. Esto no es solo en Chile el problema de las instituciones de falta de eficacia, de falta de eficiencia, y también los problemas de legitimidad y desconfianza. Este es un problema global. Este es un problema global que se ha hecho presente posiblemente desde la caída del muro de Berlín hacia adelante. Los problemas de la democracia dejaron de ser con las amenazas externas a la democracia, sino con los problemas y amenazas internas de la democracia. Los problemas de corrupción, los problemas de caudillismo, los problemas de ineficiencia, todos los problemas propios de la democracia, la falta de eficacia en la implementación de sus políticas públicas, que va generando brechas de expectativa entre lo que se promete y lo que se cumple, entre lo que se dice y lo que se hace, que en definitiva ha ido generando un cuestionamiento bastante globalizado y en Chile muy marcado respecto de las instituciones. Hay un problema de eficiencia, de eficacia y también de legitimidad, un problema de las democracias maduras. En esto la buena noticia es que no estamos solos, esto está pasando en todo el mundo, es cosa de levantar la mirada, ver lo que pasa en los países desarrollados, ver lo que pasa en nuestros vecinos, pero en Chile es un problema que está muy presente y con mucha fuerza. De hecho, si ustedes miran todos los estudios de opinión pública, el 70% de los ciudadanos, según la encuesta CEP del año 2017, cree que la mayor parte de las instituciones y los funcionarios son corruptos. No obstante, menos del 10%, cercano al 10%, reconoce haber vivido una experiencia de esa naturaleza. O sea, hay una brecha también entre la realidad y las expectativas que es muy grande, pero que produce un daño. Y la confianza en las principales instituciones públicas en nuestro país está por debajo del 20% en prácticamente todas las instituciones. El Poder Judicial, las principales instituciones de gobierno, los municipios, la Fiscalía, los partidos políticos, etc. Este es un tema importante que lo tenemos que tomar muy en serio porque el funcionamiento de la democracia es algo que no es trivial. Si no lo tomamos en serio, si esto no lo miramos a fondo, en definitiva, el camino al desarrollo integral, que es la misión que tiene este gobierno, se puede ver amenazado. Y por lo tanto, nosotros estamos implementando una agenda de modernización del Estado, agenda que tiene 3 ejes fundamentales. El primer eje es un Estado flexible e innovador, el segundo eje es un Estado abierto y transparente y el tercero es un Estado digital e inteligente. Fundamentalmente un Estado que se transforma digitalmente para ponerse al servicio de los ciudadanos, un Estado inteligente al servicio de las personas. Ese es el rol fundamental del Estado,
más que mirarse a sí mismo, cumplir esa tarea tan importante de generar oportunidades y seguridades al servicio de las personas. Ahí hay algunos datos y algunas cifras respecto a por qué esto es tan necesario, por qué esto es tan fundamental. Porque hoy día hay muchas ineficiencias que están muy presentes y que se transforman en definitiva en una traba para que el Estado cumpla bien su misión y su función y para que las instituciones puedan lograr los objetivos para los cuales fueron creadas y que tienen que cumplir de buena manera. Ahí hay algunos datos, por ejemplo, al año se gastan 1.100 millones de dólares en tiempo de funcionarios dedicados a la gestión de documentos. Solo en la gestión de documentos se gastan 1.100 millones de dólares al año. Con esta cifra nosotros podríamos aumentar en más de un 50%, por ejemplo, los recursos que el Estado destina a pensiones básicas y al aporte previsional solidario. O sea, el problema de pensiones podría en gran medida, no sé si resolverse, pero sí mejorarse de buena manera si nosotros pudiésemos hacer más eficiente al Estado en esta parte, modernizando, por ejemplo, la gestión documental del Estado. El 70% del tiempo de un trámite se debe a la necesidad que tienen los funcionarios de reunir todos los papeles y certificados que la ley exige. La ley, como les digo, se interpreta en el sector público en forma muy estricta, por lo tanto en esto los funcionarios tampoco tienen la culpa porque tienen un mandato que tienen que cumplir. El 90% de las licitaciones, pese a que Chile Compra ya lleva más de 10, 15 años de vigencia, el 90% de las licitaciones públicas se hacen en papel. El 90% de las licitaciones públicas se hacen en papel. Y cada licitación en promedio significa un gasto de 100 hojas, de 100 páginas. El 70% de hecho de las licitaciones son licitaciones menores. Menores, la ley la determina como menores a 100 UTM, se podrían hacer completamente en forma digital o electrónica, pero se siguen imprimiendo hojas, se siguen imprimiendo papeles, se sigue gastando tiempo, se sigue incurriendo en ineficiencia. Después, en materia de trámite, los trámites toman en promedio 2,2 horas a los ciudadanos. 2,2 horas de tiempo en una oficina, tiempo perdido, calidad de vida, lo que implica el traslado, lo que implica muchas veces incluso no ser atendido. Existen 220 tipos de certificados que emite el Estado y que él mismo pide. O sea, el Estado emite 220 certificados, pero cuando las personas van a hacer un trámite, el Estado se los pide que se los presenten para que las personas puedan acceder a ciertos beneficios o a ciertos servicios del Estado, lo cual es lo más kafkiano e insólito porque el Estado, que emite esos certificados, después se los exige a las personas. Yo en mi caso particular, esto es una anécdota, para asumir como ministro el Estado me pidió 3 certificados. Era el certificado de nacimiento, registro de antecedentes y situación militar al día. Además del de salud, que por último ese hay que actualizarlo. Pero los otros 3, el Estado los tiene en su poder. Y yo no podía asumir como ministro, y la Gloria, la ministra de Transporte, tampoco podía asumir mientras no presentáramos esos papeles que son emitidos por el Estado. Entonces hay una lógica muy, muy kafkiana que se puede y se tiene que resolver. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo primero, en esto, todos los procesos de modernización y de transformación exitosos en el mundo, hay mucha evidencia y experiencia en esto, por ejemplo, el caso de Estonia, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda o, por ejemplo, el caso de Finlandia. En general, no hay una bala de plata o una receta mágica, pero plantean 2 elementos que son fundamentales. Uno, tener una hoja de ruta amplia, transversal y consensuada. Sobre todo en el caso chileno, que tenemos gobiernos cortos, con alta alternancia en el poder, ojalá que hacia adelante no tanta, sino que la alternancia para atrás, pero no tanta para adelante, pero con alta alternancia, necesitamos tener mayor continuidad en las transformaciones, porque son transformaciones muy estructurales. Por lo tanto, si estamos cambiando cada 4 años de políticas de modernización, de transformación, en definitiva va a ser muy complejo, va a ser muy difícil, porque no vamos a tener la capacidad de introducir e implementar estos cambios que son muy estructurales, muy profundos. Y lo siguiente, junto con una hoja de ruta, que significa construir una política de Estado, hay que tener una gobernanza en este proceso. ¿Por qué una gobernanza? Porque la modernización, la transformación, no le pertenece a ningún ministerio o servicio en particular. Todas las instituciones cumplen un rol en esta materia, y hay instituciones que tienen un papel más relevante en esto. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que es un ministerio a cargo de todo lo que es la gestión presupuestaria y fiscal. Por ejemplo, el ministerio que me toca encabezar, la Secretaría General de la Presidencia, que tiene como rol institucional en su ley orgánica proponerle al Presidente de la República transformaciones e innovaciones en el sector público. O, por ejemplo, la Presidencia de la República. Chile es un país muy presidencialista, por lo tanto,
se necesita el soporte y el respaldo del presidente de la República para implementar en forma exitosa una agenda de esta naturaleza. De hecho, cuando venga el presidente, ustedes van a ver que este es un tema que, además de que le da relevancia, a él en lo personal le apasiona mucho. Por lo tanto, lo que hemos hecho en estos meses es fijar un modelo de gobernanza a través de un Consejo Asesor Permanente para la Modernización Transversal y una Secretaría Ejecutiva de la Calidad donde participa la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia para poder conducir este proceso. Y eso además acompañado de una hoja de ruta que es sancionada, que es construida en forma transversal por este Consejo Permanente. Aquí nos basamos en las recomendaciones del Informe de Modernización del Estado del Centro de Estudios Públicos, en un Consejo Permanente que construye una hoja de ruta transversal y que, independiente de quién está en el ejercicio de la autoridad de los cargos públicos, la expectativa es que esto se pueda proyectar en el tiempo y no dependa tanto de los cambios de gobierno o de los cambios de autoridades. Y junto con eso, y aquí voy a lo que me toca a mí en lo personal, hay dos innovaciones que son importantes en materia institucional para poder liderar este proceso. Uno es la División de Gobierno Digital, que se creó por ley el año pasado. Eso es un buen avance, es una buena innovación que permitió crear en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que es el ministerio coordinador por esencia, que tiene el rol de coordinar a todos los ministerios y organismos del Estado y a su vez llevar la relación con el Congreso. Por ley se creó esta División de Gobierno Digital, que en definitiva es una consultora de transformación digital para liderar los procesos de transformación. Y adicionalmente se puso en marcha un laboratorio de gobierno que también depende de la SECPRES en este momento y que es una consultora de innovación pública. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace de esta manera? Porque no todos los organismos tienen que tener necesariamente divisiones o equipos dedicados y especializados a transformación digital o a innovación pública. Lo que nosotros tenemos que procurar es que exista así una cultura de la innovación y de la transformación permanente y que hayan equipos transversales que vayan ministerio por ministerio, servicio por servicio, implementando procesos de transformación y procesos de innovación, para ir rompiendo además esta lógica de estanco o silo, porque si lo hacemos aislado en cada ministerio o en cada servicio público, en definitiva, nunca vamos a tener esquemas o mecanismos de colaboración que sean armónicos, que sean interoperables y que permitan, en definitiva, hacer una transformación estructural al interior del Estado. Por eso, lo que hacemos es ir con estas consultoras de transformación digital y de innovación pública, institución por institución, introduciendo este proceso y armonizándolo y dándole una lógica que tengan coherencia. Y dentro del plan de transformación digital, voy a pasarlo un poco rápido por el tiempo, porque sé que me queda muy poquito tiempo, hemos definido fundamentalmente 3 ejes estratégicos en este proceso de transformación digital. 1, un gobierno cercano. 2, un gobierno abierto. Y 3, un gobierno inteligente. ¿Qué quiere decir un gobierno cercano? Un gobierno que le facilita la vida a las personas y a los ciudadanos en sus interacciones con las instituciones públicas. Por ejemplo, estableciendo la identidad digital. Por ejemplo, introduciendo el programa No Más Filas, que termina con el papeleo, que termina con la tramitología, que termina con esta lógica del comprahuevos frente a las instituciones públicas. Por ejemplo, con el programa Chile Atiende, que es un programa fundamental para concentrar todos los servicios del Estado en un solo lugar y que las personas no tengan que pasar servicio por servicio realizando sus trámites en una burocracia sin fin. Y como por ejemplo el programa Chile Emprende, que lo que hace también es crear mecanismos de acceso único para los emprendedores para poder realizar todos sus trámites y poder realizar todos aquellos trámites que tienen que realizar frente a las instituciones públicas. En materia de gobierno abierto, lo que se trata es abrir el Estado. El Estado produce mucha información, es un gran tomador de decisiones que afecta enormemente la vida de las personas y en la medida que el Estado sea más abierto y que sea más accesible, también mejora la rendición de cuentas, disminuye la opacidad, mejora la gestión de las instituciones públicas. Por lo tanto, políticas y ecosistemas, por ejemplo, de datos abiertos, plataformas como Cuánto Vale, que son una plataforma comparadora de precios, la plataforma Data Chile, que es una plataforma de visualización de datos, mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana, también son fundamentales para introducir control ciudadano, innovación, rendición de cuentas. Y por último, gobierno inteligente tiene que ver con que el Estado haga sus políticas públicas sin una venda en los ojos. Sin una venda en los ojos. ¿Qué significa eso?
significa que use los datos, que use la evidencia, que use la inteligencia artificial para el desarrollo y para la implementación de políticas públicas. Políticas que se hacen en función de los datos, con el uso de tecnología, que se hacen, en definitiva, con la evidencia que el mismo Estado produce y que si se usa para el diseño y la implementación y la evaluación de las políticas públicas, va a permitir que el Estado cumpla un rol que sea mucho más eficaz. Por eso, una política de datos e inteligencia artificial, el uso inteligente de las tecnologías, la política de Estado cero papel, terminar con los papeles al interior del Estado, o el diseño de los servicios. Y ahí solo una explicación de la lógica que hay detrás de la transformación del viaje del usuario frente al Estado o del ciudadano. La lógica tradicional pasa por una persona cuando quiere hacer un trámite o quiere acceder a un servicio del Estado que va directamente, creo que no tengo puntero acá, ahí. La persona que necesita o requiere realizar un trámite frente al Estado tiene que ir frente a múltiples instituciones públicas a realizar cada uno de sus trámites hasta que en definitiva logra cumplir con todos los requisitos para acceder a ciertos servicios o a ciertos beneficios. Por ejemplo, una persona que necesita acceder a un subsidio de vivienda necesita realizar o presentar entre 5 y 7 antecedentes o certificados, la mayor parte emitidos por el Estado. También una persona que necesita postular una asignación familiar o un subsidio único familiar necesita presentar 3 antecedentes y así sucesivamente y va institución por institución realizándolo hasta que al final lo logra y puede acceder al servicio o al beneficio que requiere. Y esto, que en una ciudad como Santiago ya es complejo, en regiones es muchísimo más difícil. La ministra de Transporte lo sabe muy bien porque hay muchísimas localidades aisladas que no pueden acceder a los servicios del Estado. Yo, mi caso personal, que conozco bien, yo viví en Futrono 3 años, Futrono está en el Lago Ranco, una familia de la comunidad de Guaynahue, que está en la cordillera, tiene que tomar un bus, que es un trayecto de 2 horas para ir a Futrono a realizar ciertos trámites. En Futrono solo hay registro civil, por lo tanto puede realizar solo los trámites que provee el registro civil. Si necesita ir a FONASA, si necesita ir al Servius, si necesita ir a alguna otra institución pública, tiene que seguir en el bus 2 horas más para llegar a Valdivia. Y ahí realizar trámites, gastar dinero, gastar tiempo y tener una experiencia frente al Estado que es bastante engorrosa, que es bastante compleja y que es bastante costosa. Son varias horas de ida, varias horas de vuelta, mucho tiempo y dinero destinado a realizar esos trámites. Por eso el cambio, la lógica y la filosofía es que esta persona va a enfrentar este proceso, cuando este proceso esté implementado, accediendo a una plataforma única de acceso, que puede ser una plataforma web, una app, puede ser, por ejemplo, un tótem de autoatención o a través del portal Mi Chile Atiende. La idea que tenemos es que el Estado pueda estar disponible en todos sus servicios en un solo lugar concentrado, en cualquier plataforma. Puede ser digital fundamentalmente, pero también puede ser física, porque las personas no siempre van a poder acceder a los trámites digitales, pero accede a una sola plataforma, va directamente a la institución frente a la cual tiene que realizar el trámite, y si se requieren otros certificados o trámites previos frente a otras instituciones, las instituciones se conectan entre ellos mediante la clave única y la identidad digital, y todo esto se realiza detrás del mesón, y no es la persona la que anda persiguiendo los papeles o persiguiendo los certificados para poder realizar el trámite, sino que son las instituciones, el Estado el que se coordina, el que es interoperable y que en definitiva finaliza el trámite para facilitarle la vida a la persona. Se enfrenta solo una instancia, solo una ventanilla, solo una puerta, y el Estado se pone al servicio de las personas y no la persona al servicio del Estado, que nosotros es lo que creemos que corresponde hacer y que es el rol que le corresponde a las instituciones públicas cumplir. Y en ese sentido, este proceso, esta transformación, este cambio de paradigma, este cambio de experiencia, se puede traducir en iniciativas bien concretas que estamos desarrollando desde la División de Gobierno Digital y que se están implementando en distintas instituciones públicas. Por ejemplo, todo lo que es la estrategia de identidad digital, la implementación del programa Mi Chile Atiende, que en simple es una aplicación en el teléfono donde las personas pueden acceder o van a poder acceder a la mayor parte o a la totalidad de los servicios que presta el Estado. Por ejemplo, los tótems de autoatención de Chile Atiende en los distintos barrios. No necesariamente tenemos que abrir una oficina pública porque las personas no siempre van a poder acceder a través de los medios web o del teléfono, y eso implica que tenemos que tener ciertos canales físicos de atención, pero eso no implica que tengamos que tener oficina en todos lados, sino que basta con tener un tótem en una municipalidad,
en una oficina del registro civil donde se pueden acceder a todos esos servicios. Ya les comentaba el portal comparador de precios para facilitarle la vida en el acceso, por ejemplo, a los remedios más baratos, a las notarías con menores precios o a distintos servicios que a las personas muchas veces les cuesta tener información para poder tomar las mejores decisiones. También todo lo que es el programa Estado Cero Papel. El objetivo es terminar con el papeleo, terminar con la burocracia, que el 80% de los trámites públicos estén digitalizados al final de este periodo de gobierno y el 100% en los próximos 8 años. El Hospital Digital, que es posiblemente uno de los más grandes proyectos de transformación digital que estamos impulsando y que está impulsando el Ministerio de Salud. Y el objetivo es poder implementar un verdadero hospital digital, un hospital en la web, para que las personas puedan acceder a ciertos servicios médicos de menor complejidad, pero que son muy importantes, en forma remota. Por ejemplo, que puedan tomar consulta, que puedan hacer exámenes de baja complejidad, que puedan tener el registro de sus exámenes en forma digital, de forma tal de que las personas tampoco tengan que estar peregrinando de consultorio en consultorio, de hospital en hospital para poder acceder a una atención médica. Y por último, el proyecto, estos son solo algunos ejemplos, el proyecto de modernización de las notarías que presentó el lunes el presidente de la República, que reduce los trámites, introduce tecnología, introduce más información, más competencia, es un proceso más meritocrático, de forma tal de facilitarle la vida a las personas. Muchos de los trámites no tienen por qué hacerse en notaría, se pueden hacer en otra instancia o simplemente no requerir autorizaciones notariales. Podemos introducir tecnología, podemos mejorarle la experiencia a las personas, la vida a las personas con cambios que a veces no son tan significativos en su complejidad, pero que producen una mejoría muy sustantiva a las personas, en la calidad de vida. Un ejemplo concreto, y con esto voy terminando, la Ley de Transformación Digital. Hace un mes aproximadamente enviamos al Congreso la Ley de Transformación Digital del Estado, que lo que hace es algo bastante simple, son 4 cosas fundamentales. Lo primero es que establece la obligación de que todas las instituciones públicas, sus trámites, los servicios que prestan, tengan que ser por defecto por medios digitales y no por medios físicos. Ese es un cambio a la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo del Estado, y el Estado asume esa obligación, tiene que asumir esa obligación. Si va a hacer un nuevo trámite o si va a prestar un servicio, lo primero que tiene que hacer es, por defecto, tiene que plantearlo por vías o mecanismos digitales. Y si eso no es posible o si se requiere por razones muy fundadas hacerlo por canales físicos, bueno, obviamente eso se puede considerar, pero la regla general tiene que ser los mecanismos digitales. Lo segundo es la comunicación electrónica entre los organismos públicos y entre los organismos públicos y las personas. Que la comunicación electrónica sea la regla general y no el oficio, no la carta, no el memo. Lo tercero, perdón, me pasé, el concepto fundamental que planteó el presidente durante la campaña, un Estado, un trámite. Yo voy, ya lo comenté, a una ventanilla o a una plataforma, planteo el servicio o la atención que requiero y el Estado es el que se coordina por detrás del mesón y no son las personas las que tienen que ayudar a que el Estado se coordine. Por eso yo me enfrento frente al Estado en una sola oportunidad y el Estado no va a tener, la ley prohíbe de hecho, no va a tener la posibilidad de pedirme a mí los certificados que el Estado emite. Es él el que tiene que proveerlos y es él el que se tiene que coordinar. Y por último, algo que es bien relevante, que es todo el archivo documental digital. Hoy día hay una ley de archivos que, si no me equivoco, data del año 20 y tanto, 29, si no me equivoco, muy obsoleta, y la administración de los archivos hoy día no tiene ninguna lógica, ninguna coherencia, y de hecho es bastante expuesta y riesgosa porque ustedes vieron el incendio en el Museo de Brasil. Si nosotros tenemos un incendio en el museo, en el archivo digital en Chile, tendríamos un problema gigantesco en cuanto a todo lo que es la memoria institucional de los archivos públicos. Bueno, hay un conjunto de proyectos, no voy a entrar a detallarlos todos, es larguísimo. En cuanto a digitalización, ahí hay 3 iniciativas concretas, en cuanto a transformación digital y en cuanto a ciertos proyectos especiales. Y ahí quizá yo me quiero concentrar en una iniciativa por lo emblemática que es la creación del sistema Alerta Infancia. Porque cuando hablamos de transformación digital, no estamos hablando simplemente de introducir tecnología, sino también de modernizar los servicios, de transformarlos, y una vez que lo hacemos más innovadores, que lo hacemos más inteligentes y accesibles para las personas y más eficaces para el cumplimiento de las funciones de las instituciones públicas, ahí las tecnologías cumplen un papel fundamental. Y en eso, quizá uno de los proyectos más emblemáticos es el proyecto Alerta Infancia. ¿Y qué es lo que es el proyecto Alerta Infancia? A propósito de toda la discusión y todo el debate
respecto a la gravísima crisis que ha experimentado el Sename y las instituciones de protección de la infancia. Es un sistema que lo que hace es usar la información que el Estado produce y que el Estado dispone para proteger mejor a todos los niños, a todas las niñas y a todos los adolescentes que están en riesgo de vulneración de sus derechos. El Estado produce muchísimos datos que pueden ser muy anticipatorios de causales de riesgo de vulneración de derechos de los niños. Por ejemplo, información en materia de acceso a la educación, si los niños están asistiendo o no están asistiendo a clases. Por ejemplo, la información de seguridad y la información penal. Las instituciones de la seguridad producen información respecto a, por ejemplo, cuando una persona cae en la cárcel y nosotros sabemos que la probabilidad de que los hijos queden en riesgo de vulneración de sus derechos cuando eso ocurre es altísima, sobre el 50%. O, por ejemplo, cuando un menor de edad comete su primer delito, tiene su primer contacto con la droga, con el alcohol, también el riesgo de vulneración de derechos es altísimo. Y así hay un montón de información que el Estado produce, que no está consolidada, que no está centralizada y que no se administra en forma inteligente ni con tecnologías para poder anticipar cuándo se puede o se podría vulnerar el derecho o los derechos de los menores de edad, de los niños, de las niñas. Y esto que ya se ha hecho afuera, por ejemplo en Nueva Zelanda existe un sistema de esta naturaleza, nosotros lo queremos implementar en nuestro país a través de la creación de este sistema Alerta Infancia, donde toda esta información, todos estos datos almacenados que tiene el Estado y que se usan tarde, mal y nunca, se puedan usar en forma consolidada, se puedan usar con inteligencia artificial, con Big Data, para poder anticipar las vulneraciones de derechos de los niños antes de que caigan en el sistema y finalmente sea muy tarde. Ese es un ejemplo de lo que podemos hacer. Esto mismo lo estamos haciendo cosas similares en materia de salud, en la creación de esta red clase media protegida y en un montón de iniciativas que estamos implementando, no solo para introducir tecnología, sino para que el Estado cumpla mejor su papel, su función y sus políticas públicas sean más eficaces que lo que son ahora. En conclusión, el Estado puede ser disruptivo y no hay excusas para que no lo sea. Hoy día estamos enfrentando la cuarta revolución industrial que está produciendo cambios extremadamente acelerados. ¿Para qué se los voy a decir a ustedes que son quienes saben de estos temas? Si ustedes piensan, si nosotros nos hubiésemos juntado hace 10 años en esta misma reunión, 3 de las principales tecnologías que hoy día usamos en la práctica no existían: Netflix, WhatsApp o Waze. Y es probable que en 10 años más quizás esas 3 tecnologías ya estén obsoletas. Quizás en 10 años más ya no existan. Bueno, Netflix en verdad descubrí que es del año 97, pero lo que hacía era almacenar archivos de video y como plataforma de streaming digital para difusión de contenido audiovisual, eso es más reciente. Hace 10 años ninguno de acá andaba con WhatsApp, o probablemente ninguno con WhatsApp, Waze o Netflix, y en 10 años más quizás ninguno tampoco esté usando esas tecnologías porque el cambio es muy acelerado. Y lo único que nosotros podemos hacer, o lo que nos corresponde hacer y la responsabilidad que tenemos, es asegurar que el Estado pueda romper esas barreras naturales e inerciales que tiene para ser más innovador, más flexible y más moderno, introduciendo todos aquellos cambios culturales, institucionales y tecnológicos que se requieren para que pueda cumplir mejor su misión, mejor su función y ser un soporte fundamental, la arquitectura institucional que se requiere para cumplir esta misión de llevar a Chile al desarrollo integral. El uso de los datos, por ejemplo, la ciencia de los datos y la inteligencia artificial, la generación de ecosistemas, la interoperabilidad, los datos abiertos, las tecnologías disruptivas, cómo vamos introduciendo blockchain, realidad virtual, aumentada, Internet de las cosas, etc. Al final, estamos frente a una gran ola que está corriendo independiente de nuestra voluntad y lo único que nosotros podemos hacer es tomar la decisión de si subirnos arriba de esa ola o quedarnos debajo de esa ola. En las 3 revoluciones industriales anteriores nos quedamos debajo de la ola. El desafío es que desde las políticas públicas, desde el rol que cumple el Estado y el rol que cumplen ustedes, la sociedad civil, los emprendedores y todos quienes quieren innovar, podamos subirnos a esta ola, porque eso al final no solo va a ser bueno para ustedes, no solo va a ser bueno para el gobierno, para las instituciones públicas, va a ser bueno para nuestro país, para esta meta tan anhelada hace tantos años y tantas veces frustrada, que es que Chile alcance el desarrollo integral. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena jornada.